Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando el otro día pregunté a qué hora era esta meditación y me dijeron a las 4, dijo, imposible. No porque no pudiera yo venir, sino porque no son horas estas para hacer la oración. Bueno, son horas siempre, pero ya me entiendes. No es el mejor momento del día. Pero bueno, aquí estamos. Para muchas de vosotras también quizás es cuando podéis. Y por tanto, ¿no? Pues vamos a aprovechar esta media horita de oración para ir hablando un poco con el Señor. Para celebrar, como habéis hecho ya seguramente con el vídeo que habéis visto, y recordar algunos sucesos, algunas cosas que están detrás de ese aniversario del momento en el que San José María ve con claridad que también tiene que empezar a trabajar con mujeres en la obra, ¿no? Y después, años después, también ve también la necesidad de sacerdotes y, por tanto, lo que suponía también en la labor de la obra y en la labor del servicio a la Iglesia, porque para eso estaba, también pues que hubiera sacerdotes, ¿no? Y curiosamente, por querer de Dios, lógicamente, coinciden las fechas en el día y en el mes, no en el año, lógicamente. Y eso tiene un significado, de alguna manera es un simbolismo que el Señor también quiere hacerle ver a San José María de lo que podemos llamar la unidad de la obra, la unidad de la obra también. Pero bien, vamos un poquito a introducir el tema, sobre todo porque os ayude también a mí en este rato de oración y pensar un poco algunas consecuencias que pueden ayudarnos o podemos sacar de todo esto, ¿no? Lo hacemos ya, como se suele decir, a todo lo pasado, porque la fecha ya ha pasado, ¿no? Pero en fin, y fijaros, ¿no? Es decir, todo el itinerario que Dios va haciendo en el alma de San José María es un itinerario en el cual él va recibiendo por parte de Dios y lo ve fundamentalmente en su oración, porque tenía un alma dispuesta a escuchar al Señor, va viendo pues lo que el Señor le va pidiendo. Seguramente, como él decía, en ese camino muy ciego, porque no tenía ni idea de lo que quería el Señor, de lo que al final sería. Te hablo de los años antes de 1928, y también después, pero fundamentalmente antes de 1928, ¿no? De hecho, él va viendo como requerimientos de Dios que va anotando en su oración. Y situaciones concretas que él va entendiendo que son también como una llamada del Señor. Pues el hecho de que empieza todo aquello con las huellas en la nieve de un carmelita descalzo, que a él le toca el corazón totalmente, porque el Espíritu Santo está ahí actuando también. Y a partir de ahí, pues muchos momentos en los cuales nota que Dios le está diciendo algo. Ese algo no sabe lo que es. No lo descubre, no tiene ni idea de lo que puede ser ese algo. Pero sí que es verdad que Dios había ido preparando. Eso que te cuento, que lo conoces seguramente muy bien, pues es bueno recordarlo. Y además, fijaros, pasa en la vida de San José María, porque de quien estamos hablando ahora, pero en la vida de todos los santos ha pasado algo semejante también. No es único en San José María, y siempre unos requerimientos de Dios a esa persona para seguir un camino o para abrir un camino nuevo, lo que fuera, ¿no? Por ejemplo, San Francisco de Asís, estoy pensando, bueno, no son comparables, pero ya me entiendes. Pero creo que también, decir, sobre todo porque no es exclusivo también de San José María esto, sino todos los santos han seguido un camino donde Dios ha estado metido en su alma. Esto es un tema interesante, porque creo que esto es algo que también nos afecta a cada uno de nosotros. Hemos de tener el corazón y el alma abierta
dispuesta, disponible para escuchar la voz de Dios, para lo que el Señor quiera decirnos a cada uno de nosotros. Esto es una actitud que creo que es bueno que lo pensemos, sobre todo que tengamos como esa apertura de alma, ¿no? Porque el Señor seguramente te hablará pues de muchísimas maneras. Dios no tiene una manera solo de hablar, tiene muchísimas maneras de hablar, de tal manera, de forma que el Señor se sirve de instrumentos, se sirve de situaciones, se sirve de mil cosas, ¿no? Esta mañana he ido a la comunidad de Enia, ya me voy manejando por Alicante, gracias a Dios, y a dejar el coche al taller, ¿no? Y a la vuelta, pues claro, estaba ahí lejos, pues me coge un taxi y el hombre, un hombre bueno, directamente ha visto un cura que se subía y ha empezado a contarme su vida. Empieza a contar su vida, su mujer, sus cuantos, sus hijos, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, me ha faltado 1 kilómetro más para confesarle, porque yo creo que ya no. Y bueno, porque el número, la cuenta va subiendo, ¿no? Pero claro, el Señor se sirve de muchas cosas, ¿no? Pues a ver, hemos visto un cura y pues voy a aprovechar para hablarle de lo que me pasa. De hecho, me ha contado muchas cosas que... Pues se sirve de muchas cosas. Entonces, en el caso de San José María, se sirve de cosas muy relacionadas con la familia, porque es todo lo que pasa en su casa. La ruina de sus padres, la actitud de su padre, el nacimiento de sus hermanas, la muerte de 3 hermanas suyas seguidas, el tener que irse de Barbastro, la humillación delante de muchas personas que no entendieron la actitud de su padre, que fue un hombre honrado, empezar de nuevo en un sitio más pequeño, o no más pequeño, pero sí desconocido, y empezar de mucho más bajo. Claro, a él eso le revela, porque no entiende que Dios pida eso a su padre. De alguna manera él veía ahí, podía entender aquello como una injusticia de Dios con su familia y con la actitud de su padre, ¿no? Parece que el Señor le va dando, le va forjando, ¿no?, en el alma. Bien, pero entonces todo esto va pasando hasta que con esa adolescente todavía tiene ese encuentro con Dios a través de un hecho concreto, que son unas huellas de un carmelita descalzo en la nieve. Claro, podría haber pasado de largo. Podría haber no darse ni cuenta. Pero a él le hace pensar. ¿Por qué? Porque hay una actitud, hay un alma preparada. Hay un humus, donde Dios puede hablar. Porque hay un alma preparada. Aquello. Y eso le hace pensar. Le hace pensar en lo que el Señor estaba queriendo. Y entonces, fijaros, es cuando él empieza... Cuando, un poquito después, porque efectivamente va a ver a ese carmelita, y el carmelita empieza a dirigirle, y buen carmelita le habla de su vocación y le anima a que también él entre en el Carmelo. Pero él ve que eso no es. Eso no es porque tenía su familia, no podía abandonarla. Y tiene que ser algo que fuera servicio a Dios, pero que tuviera también la posibilidad de casos que luego acaban en el seminario, pero bueno, esto ya es otro proceso. Empieza a ver, empieza a intuir más que ver algo. Y entonces es cuando él empieza cogiendo el Evangelio, se encuentra con ese pasaje del ciego del nacimiento, de Bartimeo, que le pide al Señor ver. Cuando Jesús le dice, ¿qué quieres que haga? Cuando Bartimeo le ha pedido muchas veces y le dice, Señor, que yo vea. En latín, ut videam, que yo vea. Es lo que le pide el ciego, lógicamente, al Señor. Y le sirve a San José María para pedir al Señor esto, que yo vea. No era simplemente un grito del alma que está necesitado de ver, de saber qué quiere Dios de mí, sino que era una actitud también del alma, de disponibilidad al querer de Dios. Hazme ver para que yo sea capaz de seguirte. Dime qué es. Añade también otra ejaculatoria, otra palabra que repite es, Señor, que sea.
que sea eso que tú quieres. No sé lo que es. Os aseguro, es decir, él iba absolutamente perdido, no sabía qué podía ser. Es verdad que el Señor le va dando como unas ideas, cosas que va escribiendo, que va sacando del Evangelio, que va... Pero está todo en la ceguera. Una ceguera activa, entendedme, una ceguera del que no ve, pero que quiere saber qué tiene delante. ¿Qué tiene delante? Y entonces es cuando repite, te decía, Señor, que yo vea, Señor, que sea eso. Y es lo que él llama, también concretamente barruntar el amor. Porque hay una cosa muy clara que también sí que ve en esto que estamos hablando, ¿no? Él ve que es algo que le va a superar. Es decir, que no va entendiendo un poquito, porque efectivamente va pasando el tiempo, y desde ese primer chispazo donde él ve que tiene que hacer algo más por Dios, empiezan a ver cosas, no todo el conjunto, porque el conjunto lo veía más adelante, en el año 28, ¿no? Sino cosas concretas que el Señor le hace ver, pues que es hijo de Dios, que lo que significa también la familia, el cuidado de sus padres, la atención toda la formación que va recibiendo en el seminario, que es muy dura, no tanto por la dureza sino por la situación de los seminarios entonces, donde él no estaba justo, pero tenía que estar, y ahí sufre bastante, y al mismo tiempo pues se agarra al Señor y se pasa muchas horas delante del Santísimo, rezando, pidiendo luces al Señor. Tiene una contradicción familiar muy potente por parte de un tío suyo, bueno, pero eso ya no está escrito todo, y entonces él va viendo cosas, la cruz, el trabajo, el mundo, cosas que el Señor le va haciendo ver, ¿no? Y entonces él descubre, eso sí, que el Señor le está pidiendo, cosa que nos pide también a nosotros, que ensanche su corazón. Que ensanche su corazón de tal manera que sea, de verdad, un hombre enamorado. Fijaros qué interesante, ¿no? Porque podría entenderse mal. Pero él entiende, y lo entiende perfectamente, que el Señor le está pidiendo que tenga un corazón grande para enamorarse. Para enamorarse. ¿Y enamorarse de quién? De Jesucristo. Le conmueve muchas cosas a él, en ese momento en que va formando ya en la época del seminario, va a partir del año 18, 19 más bien, y luego ya a partir del 20 en Zaragoza, primero en Logroño, después en Zaragoza, bueno, hasta el año 25 que se ordena. Va viendo cosas, cosas donde él va descubriendo a Jesús, queriéndole más. Y con un amor muy humano y muy divino. Y descubre el planteamiento tan bonito, ¿no?, de la humanidad santísima del Señor. Es decir, de enamorarse de Cristo. Para él es un descubrimiento. Y habla de mi amor. Mi amor. Fíjate, yo recuerdo que charlaba hace años con un sacerdote más joven, pero vamos, ya mayor, pero mucho más joven que San José María, pero que había sido formado en los seminarios en los años 40, 50 más bien. Muy bueno, ¿no? Y no sé de qué hablábamos, y hablábamos de la humanidad santísima del Señor y de enamorarse de Cristo, tal. Y entonces me decía, mira, cuando a mí me formaron en el seminario, de tal manera que eso de enamorarse de Jesucristo, así humanamente hablando, era raro. En el sentido de humanizarlo demasiado. De que se convirtiera, perdona que lo diga así, una cosa un poco sensual. Y de hecho a mí eso me daba mucho respeto. Entonces un hombre con un corazón entregado a Dios.
Y por tanto, me decía más o menos, mucho, no son sus palabras, pero es la idea, mucho respeto. Dice, pero cuando al cabo de los años, he estado en seminario, descubrí, me conocí la obra y empecé a leer cosas de San José María, se me abrió un mundo increíble. Porque entendí entonces lo que San José María, lo que decía nuestro padre de la obra, ¿no? De la Sociedad de la Santa Cruz. Me decía, entendí lo que nuestro padre nos hablaba, ¿no? Nos decía, cuando hablaba de enamorarse de Jesucristo. Y se me quitó, entre comillas, entendedme esto, el miedo a enamorarme de Jesucristo. Porque entendí que no era una cosa simplemente humana, sino sobrenatural. A mí me da mucha alegría, ¿no? Porque es un descubrimiento que también San José María hace. Él adora al Señor. Adora en el sentido de adorar, en el sentido de quererle. Y pasa muchas horas delante del sagrario y en el seminario de San Carlos, donde vivía, y en más sitios, porque necesitaba estar con el Señor. Cosa que después, evidentemente, él va creciendo en su alma, muy unido a la cruz, por supuesto. Bueno, pues fijaros, él esos pasos los va dando, ¿no? Y él va descubriendo, pues eso, todas estas cosas que iba diciendo y llega un momento en que efectivamente, ¿no? Está como una especie de flor que está a punto de reventar, de abrirse, ¿no? Porque ha escuchado, ha sido formado, ha sido tal, ha ido respondiendo al Señor, ha ido en muchas cosas, ha ido metiendo en su alma mucho amor al Señor, y entonces es cuando Dios ya considera que está preparado. Ya se ha ido a Madrid, en Madrid ha pasado unos años de pastoral en Zaragoza, muy poquitos, va a Madrid, y en Madrid es donde empieza a trabajar, y ¡pum! Un día en concreto, el 28 de octubre, de pronto, en un momento dado, entre unos ejercicios espirituales, leyendo los papeles, todas las cosas que había ido escribiendo, les encuentra el sentido de todo aquello. Pero fijaros que él dice, ve un panorama inmenso que le abruma. Una luz fundacional que le deja. Y viendo todo, no ve todo. Es decir, Dios le hace ver una especie de panorama, pero no ve hasta el detalle. Ese detalle va viéndolo después poco a poco. Como si el Señor decía, es como si el Señor hubiese dado con el niño que está construyendo un castillo con unos trozos de madera, y su padre le dice, para, pon este aquí, y poco a poco va construyendo, pero no lo hace todo de una, sino va poquito a poquito. Pues algo parecido, ese ejemplo usaba a veces. De hecho, él entiende, porque estaba trabajando ya con universitarios, profesionales, que entiende que aquello que el Señor le pide era solo para hombres. Y escribe. De hecho, él busca otras instituciones que ya tengan aún una cosa parecida, para no fundar nada, sino para meterse allí y pedir la admisión en eso, entrar en esas congregaciones, lo que fuera, pero no encuentra nada. Y de hecho hay una que les aparece mucho, dice él, pero tenía mujeres, dice no. Ese no es el sitio. Es un poquito antes del 30, lo que hemos celebrado el 14, los 80 años. Y es entonces cuando el Señor le hace ver en ese momento, el 14 de febrero del año 1930, que sí, que tiene que empezar a trabajar también con las mujeres, porque son parte integrante, porque es la obra, es decir, el mensaje que Dios le da a San José María, el carisma, es para todo el mundo. Respondiendo al querer de Dios, escrito por San Pablo también, de que esta es la voluntad de Dios, para todos que seamos santos. Ser perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y desde que está. Entonces es cuando empieza a trabajar. Fijaos en todo este camino que hemos ido más o menos refiriéndonos, él va viendo, es un proceso donde su alma se va como asentando, va creciendo, enamorado del Señor, como te decía, entender la cruz, el trabajo profesional, muchas cosas, el ambiente donde estaba, pues entendía también que lo suyo no era ser religioso, aunque amaba y veneraba a los religiosos, y de hecho se dirigía como un religioso. Y ayudó muchísimo a los religiosos en muchos aspectos, pero él entendió
que no era eso su camino. Porque él entendía que su camino estaba en medio del mundo, no encerrado en un convento, no encerrado no, en medio del mundo, con su familia, con sus padres, con su madre, entonces ya, su padre ha fallecido, con su hermana, Claro, en mantener eso suponía también un ritmo, lógicamente, también de oración y de sacrificio impresionante. Por eso decía, la fundación del 14 de febrero del año 30 se hizo contra mi voluntad. Decía, él no quería aquello, pero el Señor le hace... No, es esto. Le hace ver. Le hace ver esto. Por eso, fijaros, en la obra siempre hemos considerado estos aniversarios como fechas muy especiales, ¿no? Sencillamente porque son recuerdos de familia y recuerdos también de la historia, de lo que él llamaba la historia de la misericordia del Señor, que nos hacen dar gracias a Dios. Y por eso ese día es un día de especial acción de gracias, en el que toda la obra alrededor del Santísimo, porque en muchos centros también se expone el Señor para dar gracias, pues dar gracias a Dios. Tanto es así que incluso rezamos una oración de acción de gracias muy bonita que es el Te Deum, de acción de gracias, donde damos gracias a Dios por los beneficios que nos ha dado, por todo lo que hemos vivido, ¿no? Y por lo que el Señor ha querido por todo esto, ¿no? Claro, yo me quedo más que en toda la historia, que la conocía seguramente mejor que yo, pues en toda la historia me quedo también en la actitud de San José María ante todo esto. Fijaros, pensad, ¿no? Un corazón abierto al querer de Dios. Un corazón abierto. Dispuesto a, todavía sin saber qué es, pero disponible para. Él entiende, esto se me pasaba antes que te iba a decir, entiende también que lo que el Señor le pide es algo grande. No sabe qué, pero grande. Y por amor. Aparece desde el principio esa idea clave. Las cosas las hacemos por amor. Trabajamos por amor. Y vivimos amados, o sea, cerca de la cruz por amor. Entendemos el sacrificio por amor. Toda la vida por amor. De hecho, quienes pertenecemos a la obra tomamos unos compromisos con la obra que son unos compromisos llamados compromisos de amor, que nos llevan, que nos de alguna manera nos animan y pues a mantenernos también en ese sentido. Queremos ser hombres y mujeres enamorados, llenos de amor. Luego haremos lo que podamos, Luego Dios conoce nuestras debilidades, pero entendemos que todo lo que hacemos tiene ese sentido, si no, no vale la pena. No vale la pena. Compromiso, cuando no es por amor, pero esto pasa con todo, Cuando en el matrimonio no hay amor, ¿en qué queda? El amor no solamente es algo dulce, también es doloroso a veces. El amor también tiene sus raíces en forma de cruz, como la alegría. También entendemos que el amor a veces supone mucho sacrificio, porque hasta ahí se ve también la piedra de toque del amor. Y esto las que estáis casadas, las que estáis, pues también lo entendéis perfectamente, las que no estáis casadas lo mismo. Es decir, porque entendemos también que en la vida hay tantos momentos en los cuales nos saca adelante ese amor a Dios. Amor a una persona. Y entendemos que por esa persona, primero por Dios y después por esa persona, vale la pena vivir todas esas cosas. Porque estamos enamorados. Bueno, pues él entiende esto, que sea algo grande y por amor. Y lo entiende además en la vida ordinaria. No algo especial, sino las cosas de cada día. Incluso, decía él, las cosas pequeñas. Que son también el motivo de su camino también de amor.
las cosas pequeñas. Y ahí desarrolla toda una teología espiritual. De hecho, se está estudiando esa teología espiritual de San José María. Se está estudiando, ¿no? Pues desarrolla toda una teología espiritual sobre todo eso, las cosas pequeñas, la filiación divina. Bueno, pues ahí está estudiando todo esto, ¿no? Yo recuerdo, conocí hace muchos años, ya falleció, al Agustino, padre Agustino, que fue el que era postulador, o sea, se dedicaba a las casas de los juicios de santidad de personas. Pues ese le pidió a él, que era un hombre muy bueno, que llevase la causa de beatificación de San José María. Y el padre Rafael Pérez falleció un poquito antes de la beatificación. Quería haber ido a Roma y se quedó, lo vio desde el cielo. Muy bueno, un hombre muy bueno. Se dio todo el material para que estudiase también, y luego presidió los juicios, pues un juicio, lógicamente, con muchos testigos y con muchas personas que testificaron también de la vida, lo habían conocido de San José María. Y estudió todos los escritos, todo. Y él era muy bueno, tenía una biblioteca muy amplia, ¿no? Y tenía todo esto guardado, ¿no? Y él llegó a decir, yo se lo escuché, llegó a decir, ¿no? Porque se aportó muchísima documentación para todo eso. Un momento dado que dijo, parar, ya vale documentación, me sobran, ¿no? Decía, ¿no? Pero él llegó a decir, ¿no? Y me atrevo a decirlo también ahora ante el Señor, porque él lo dijo así, era un hombre con mucho conocimiento de causa. Veréis, por supuesto, santos a José María Escrivá, decía entonces, pero también le veréis al cabo de los años, seguramente siglos, doctor de la Iglesia. Voy a decir, es muy fuerte, es muy fuerte, pero era un hombre que tenía conocimiento de causa de lo que estaba diciendo, y no era del Opus Dei. Bueno, pues, ¿por qué? Porque entendió que todo lo que había innovado en una teología espiritual y toda que había abierto el camino divino a muchísima gente. Que mucha gente había encontrado ese camino a través de la fidelidad y de todas estas cosas que te he dicho tan deslavazadamente, ya perdonarás, que San José María había ido abriendo por el camino, en la vida. Toda una doctrina. Y es lo que nosotros ahora intentamos transmitir, más mal que bien, ¿no? Porque queremos ser buenos hijos de San José María, pero a veces no somos capaces, ¿no? Y transmitimos eso, ¿no? El bien que nos ha hecho, y el bien que ha hecho no solamente a tantos, como le dijo Pablo VI, también ya San Pablo VI, le dijo cuando falleció San José María, la primera entrevista que tuvo con don Álvaro del Portillo, ya beato también, le dijo, mire, don Álvaro, se conocían mucho, pero se daban con tanto cariño, ¿no? Le dijo, la vida de José María Escrivá no es del Opus Dei ya, es un bien de la Iglesia, pertenece ya a la Iglesia. Le dijo, ¿no? Es decir, es un tesoro para toda la Iglesia. Bueno, pues que nosotros seamos perdonad el tema, quiero decirte que iba a otro lado, pero se me ha salido así, la meditación, pero que tú sientas también, las que pertenecen a la obra y las que no, agradecida por tantos bienes que el Señor también a través de San José María nos ha dado a todos. Y que ese agradecimiento en tu vida se da también en todas esas cosas que el Señor te va pidiendo, pues de tu camino de santidad, el que tienes abierto, tu familia, tu matrimonio, tu trabajo, etcétera, etcétera, que se note también, pues lógicamente, en tu fidelidad, es decir, en cómo cuidas las cosas de Dios. Mejor dicho, en cómo cuidas a Dios. Cómo le amas, cómo le cuidas y cómo también difundes a Dios, difundes la verdad. Vamos a pedir al Señor todo esto. Que el Señor que nos ayude, ¿no? El Señor, pues para entender todo esto desde el camino, sin ser exclusivistas ni por supuesto fanáticos o lejos, ¿no? Pero sí justos, en agradecimiento a lo que San José María ha hecho por todos nosotros. Se lo pedimos y lo ponemos todo esto en manos de nuestra Madre Santa María.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.